La mantequilla no es solo grasa, es una emulsión de agua y grasa suspendidas por el batido intenso de la nata. Los registros sugieren que surgió en África, Oriente Medio y Europa hace miles de años, sin un único inventor. Las rutas comerciales la llevaron por continentes hasta cocinas de todo el mundo. Al batir la nata, la grasa se agrupa separando el suero de la masa sólida. Hoy, la mantequilla es esencial para cocinar, ideal para tostadas, repostería y cientos de salsas. La mantequilla se hace separando la nata, pero el siguiente untable se elabora haciendo casi lo contrario, logrando que la grasa y el agua permanezcan juntas de forma permanente. La mayonesa no es una salsa, sino una emulsión estable, mantenida unida por moléculas de lecitina presentes en la yema de huevo, que rodean físicamente cada gota de aceite e impiden que se separe. Muchas fuentes la vinculan con la Francia o España del siglo XVIII, con historias contrapuestas sobre un chef francés y una ciudad portuaria llamada Mons, y su verdadero origen sigue siendo motivo de debate. La cocina francesa la exportó a nivel mundial y la producción industrial en el siglo XX la convirtió en uno de los condimentos más comprados del mundo. Si se añade el aceite demasiado rápido, la lecitina no puede recubrir cada gota lo suficientemente rápido, y toda la mezcla se rompe en charcos aceitosos. Está en untables, aderezos, hamburguerías y como base de otras salsas globalmente. La mayonesa usa huevo, pero el siguiente untable se estabiliza con algo simple y se hace igual hace milenios. El aceite de oliva es técnicamente un jugo de fruta. Se prensa directamente de la pulpa del fruto del olivo. No se extrae de semillas ni se refina de cultivos como la mayoría de los aceites de cocina. Los registros rastrean el cultivo del olivo hasta el este del Mediterráneo, remontándose varios miles de años a través de Grecia, Turquía y el Levante. Los comerciantes fenicios y griegos lo llevaron a través del Mediterráneo y la expansión romana lo difundió aún más. Al triturar las aceitunas, el aire degrada el aceite, por lo que su sabor picante inicial se desvanece pronto. Es clave para mojar pan, ensaladas y la cocina mediterránea u oriental. Mientras el aceite viene de la fruta, el siguiente untable nace de semillas molidas con una textura distinta. El tahini parece una pasta simple, pero se separa al reposar. El aceite sube a la superficie y los sólidos se hunden, por lo que cada frasco debe mezclarse bien antes de usarse. Los registros sugieren que el sésamo y su pasta surgieron en Oriente Medio, el sur de Asia y África, con referencias que se remontan a miles de años atrás. Las rutas comerciales llevaron el tahini a través de Oriente Medio y hasta el norte de África, y el auge global del hummus a finales del siglo XX y principios del XXI lo convirtió en un ingrediente internacional común. Las semillas de sésamo contienen casi la mitad de su peso en aceite, y al molerlas, ese aceite fluye libremente a través de la pasta, por lo que el tahini se vierte más como un líquido espeso que como un untable sólido. Aparece como la base del hummus en aderezos para ensaladas, postres y en cocinas mediterráneas y de Oriente Medio en todo el mundo. El tahini se separa por su aceite, pero esta crema es sólida por su distinta estructura grasa. Los cacahuetes no son frutos secos, crecen bajo tierra, siendo la mantequilla de cacahuete, técnicamente, una pasta de legumbres. Los cacahuetes nacieron en Sudamérica y se globalizaron vía Europa. Varias patentes de su pasta surgieron en Norteamérica a finales del siglo XIX, pese a que otras culturas ya los molían antes. Empresas de UU industrializaron la producción a inicios del 20 y las raciones de guerra la consolidaron a nivel mundial. Después de que la flor es polinizada, las vainas se empujan hacia abajo en el suelo para terminar de crecer bajo tierra, lo cual es inusual incluso entre las legumbres. Hoy en día, la mantequilla de cacahuete es la base de sándwiches, repostería, barritas energéticas y salsas en docenas de cocinas alrededor del mundo. La mantequilla de cacahuete proviene de legumbres subterráneas, pero la siguiente crema para untar proviene de la misma familia de semillas y produce algo completamente irreconocible en comparación. Las almendras deben ser procesadas antes de que sea seguro consumirlas en grandes cantidades. Las almendras silvestres contienen un compuesto
supuesto que se descompone en algo dañino y siglos de cultivo seleccionaron específicamente la variedad dulce. Los registros rastrean el cultivo de almendras hasta Asia Central y el Medio Oriente, extendiéndose hacia el oeste hasta el Mediterráneo durante miles de años, y California se convirtió en el mayor productor mundial en el siglo XX. El movimiento de alimentos naturales de finales del siglo XX llevó la mantequilla de almendra de las tiendas especializadas a los supermercados convencionales en todo el mundo. Las almendras tampoco son frutos secos. Son la semilla dentro del hueso de una fruta de hueso emparentada con los duraznos y las cerezas, lo cual se hace evidente cuando una almendra inmadura está dentro de su cáscara verde y peluda antes de abrirse. Hoy en día, la mantequilla de almendra llena las secciones de alimentos saludables, recetas de batidos y tostadas en todo el mundo como la alternativa más común a la mantequilla de maní. La mantequilla de almendra proviene de una semilla oculta en una fruta, pero el siguiente untable proviene de la grasa de un tipo de fruta completamente diferente y se comporta de manera distinta a cualquier otro en esta lista. Los aguacates no maduran en el árbol. El árbol produce una hormona que suprime activamente la maduración, por lo que la fruta solo comienza a ablandarse después de ser recolectada. Los registros rastrean el cultivo del aguacate hasta Mesoamérica, remontándose miles de años atrás en México y Centroamérica, y las rutas comerciales coloniales españolas lo difundieron por todo el mundo. La producción de California y México, combinada con la cultura global del brunch de los años 2000, convirtió al aguacate en uno de los productos agrícolas de más rápido crecimiento en el mundo. El gran hueso central es una semilla que evolucionó para ser tragada entera por grandes animales que ya no existen, lo que significa que la fruta se desarrolló esencialmente para un sistema de dispersión que desapareció hace miles de años. Hoy en día, el aguacate cubre tostadas, es la base del guacamole, rellena rollos de sushi y definió todo un movimiento global de brunch. El aguacate es una fruta untuosa rica en grasas, pero el siguiente producto también es técnicamente un fruto y su grasa es tan estable que se convierte en un bloque sólido a temperatura ambiente. La manteca de coco no es aceite de coco. Se elabora a partir de toda la pulpa seca del coco molida hasta obtener una pasta, lo que significa que contiene fibra, proteína y grasa juntas, en lugar de solo aceite extraído puro. Las palmas de coco crecen en regiones costeras tropicales del sur y sudeste de Asia, las islas del Pacífico y partes de África y el Caribe, y el procesamiento de la pulpa entera del coco en pasta ha existido en estas regiones durante siglos. El auge global de los productos de coco en los años 2000 llevó la manteca de coco de las tiendas asiáticas especializadas a las tiendas de alimentos saludables convencionales en todo el mundo. Se solidifica completamente por debajo de unos 24 grados Celsius porque la grasa de coco es principalmente saturada, lo que significa que sus moléculas se agrupan firmemente a temperatura ambiente, formando un bloque blanco y firme que debe calentarse antes de untar. Hoy en día aparece en repostería sin lácteos, recetas de batidos y como un table para tostadas en todo el mundo. La manteca de coco es sólida debido a la estructura de su grasa, pero el siguiente untable también es sólido por una razón completamente diferente y proviene de un animal, no de una planta. La manteca de cerdo fue la grasa y untable dominante por siglos, y panaderos aún la prefieren para masas hojaldradas. Fue un básico en Europa, Asia y América, donde se criaran cerdos, como subproducto hogareño universal. Los aceites vegetales del siglo XX las impuso como reemplazos modernos y la manteca nunca se recuperó comercialmente. La grasa que rodea los riñones del cerdo, llamada manteca de riñón, se funde en la versión más pura y neutra, con casi ningún sabor a cerdo, produciendo un sólido blanco como la nieve después de enfriarse. Hoy en día sobrevive en la pastelería tradicional, la panadería de herencia y un resurgimiento creciente entre panaderos profesionales que prefieren su textura para las cortezas y las masas laminadas. La manteca de cerdo es grasa animal solidificada, pero el siguiente untable toma esa misma idea y le añade un paso de fermentación que lo cambia todo. La enduja es un producto cárnico curado que se unta en el pan.
Es lo suficientemente suave para untar porque se elabora con cortes de cerdo muy grasos mezclados con suficiente chile como para volverlo completamente rojo y darle una textura suelta. La anduja se originó en Calabria para aprovechar todas las partes del cerdo, usando recortes grasos descartados en embutidos tradicionales. La migración y el auge culinario italiano llevaron la anduja a tiendas y locales de Reino Unido, EU y Australia, siendo favorita de chefs desde 2010. El contenido de grasa es tan alto que la nduja se derrite casi al instante cuando toca una sartén caliente, liberando un charco de grasa de chile de color naranja brillante que impregna todo lo que toca. Se usa para cubrir pizzas, salsas, bruschetas y es clave en la cocina italiana mundial. La nduja se derrite por su alta grasa, pero la siguiente pasta también se define por la grasa. Es láctea, no cárnica y mucho más cara. La mantequilla cultivada es la versión compleja de la normal. Se añaden bacterias vivas a la nata antes de batirla, produciendo ácido láctico que le da a la mantequilla final una profundidad ácida que la mantequilla común no puede replicar. La mantequilla cultivada predominaba en Europa sin refrigeración porque la nata fermentaba sola antes de batirse, y hoy se imita ese proceso. Francia y Dinamarca lideran el mercado premium. El auge artesanal impulsó mantequillas grasas en la alta cocina y tiendas especializadas. Las bacterias añadidas a la nata pertenecen a la misma familia que se utiliza para hacer yogur y queso, y consumen lactosa y producen ácidos que modifican el perfil de sabor incluso antes de que la grasa se separe. Hoy en día es el pilar del servicio de pan en restaurantes de alta gama y constituye la base de algunos de los pasteles más caros del mundo. El miso no es una pasta que se haga rápidamente. Las versiones tradicionales fermentan desde unos pocos meses hasta varios años, y cuanto más tiempo fermentan, más oscuras, saladas y complejas se vuelven. Los registros sitúan el origen del miso en Japón, con raíces en pastas fermentadas de granos y soja de China y Corea, y con el tiempo se volvió central en la cocina japonesa durante muchos siglos. El auge global de la cocina japonesa a finales del siglo XX y principios del XXI llevó al miso de ser un alimento básico regional a convertirse en un ingrediente internacional presente en restaurantes y supermercados de todo el mundo. La transformación ocurre porque un hongo llamado koji descompone los almidones y las proteínas de la soja durante meses, produciendo así cientos de compuestos de sabor que ningún ingrediente por sí solo podría generar. Hoy en día, el miso es la base de sopas, adobos, glaseados, aderezos para ensaladas y cada vez aparece más untado directamente sobre tostadas y pan en la cocina fusión a nivel mundial. El miso tarda meses o años en desarrollarse, pero el siguiente on table se prepara en segundos y se ha consumido desde la antigüedad. La miel no caduca. Se ha hallado miel milenaria sellada en tumbas egipcias aún comestible, pues su química impide que crezcan organismos. Registros indican que humanos recolectaban miel silvestre pre-agricultura. La apicultura figura en textos egipcios, griegos e indios, y hay tradiciones de cosecha silvestre en África, Asia y América. Las rutas comerciales llevaron la miel por todo el mundo como un lujoso endulzante y conservante. Las abejas reducen el contenido de agua del néctar de alrededor del 80% a menos del 20%, abanicándolo con sus alas dentro de la colmena, y esa baja humedad es lo que crea la textura espesa y detiene por completo el crecimiento microbiano. Hoy en día, la miel cubre tostadas, endulza productos horneados, se añade al té y forma la base de marinados, siendo uno de los productos alimenticios más comercializados a nivel mundial. La miel dura para siempre porque las abejas eliminaron el agua, pero la siguiente crema para untar también dura porque contiene casi nada de agua y está hecha de chocolate. La Nutella nació por la escasez de cacao. Un confitero italiano mezcló chocolate con avellanas tostadas, creando un producto icónico mundial.
Surgió en Piamonte a finales de los 40 y el frasco moderno se lanzó a inicios de los 60. La expansión de Ferrero por Europa, Sudamérica y el resto del mundo la llevó a más de 160 países. Las avellanas constituyen una gran parte de la receta por peso, y la región de Piamonte produce algunas de las avellanas más codiciadas del mundo, lo que significa que el perfil de sabor es inseparable de esa variedad específica, tostada y molida hasta obtener una pasta oscura. Hoy en día rellena crepas, pasteles y mesas de desayuno en todo el mundo como uno de los ejemplos más claros de un producto regional italiano que se convierte en un nombre familiar a nivel mundial. La Nutella nació de la escasez, pero la siguiente crema para untar nació del excedente y se hizo famosa en una parte completamente diferente del mundo. El dulce de leche es simplemente leche y azúcar cocidos juntos durante mucho tiempo. Pero la transformación que ocurre durante ese proceso convierte dos ingredientes simples en algo con un color, textura y sabor completamente diferentes a los que tenían al principio. Los registros lo remontan a América Latina, con Argentina, Uruguay y Chile reclamando fuertes lazos históricos, y algunos relatos sugieren que se desarrolló cuando alguien dejó leche azucarada, cocinándose demasiado tiempo y descubrió lo que quedó. Las comunidades de la diáspora argentina y latinoamericana lo difundieron por todo el mundo, y ahora es un sabor común en helados, pastelería y confitería a nivel mundial. El color marrón y el sabor a caramelo se desarrollan porque el calor hace que los azúcares y proteínas naturales de la leche reaccionen entre sí, produciendo cientos de nuevos compuestos de sabor en una reacción en cadena que no puede revertirse. Hoy en día, rellena pasteles, cubre helados, se unta en tostadas y define las tradiciones de repostería argentina y uruguaya en menús de postres de todo el mundo. El dulce de leche obtiene su sabor del calor y el tiempo, pero la siguiente crema para untar omite la cocción por completo y adquiere su carácter de algo que crece en la superficie de una fruta. La razón por la que la mermelada se convierte en gel en lugar de permanecer líquida es por la pectina, una sustancia natural que se encuentra en las pieles y corazones de las frutas y que forma una red molecular que atrapa el líquido cuando se calienta con azúcar. La conservación de frutas con azúcar aparece en registros de Oriente Medio, Europa y Asia que se remontan a muchos siglos atrás, y la industria moderna de mermeladas envasadas se desarrolló junto con la expansión del comercio del azúcar. El comercio colonial británico y la industria del enlatado industrial de los siglos XIX y XX difundieron la mermelada envasada por todo el mundo, y hoy en día se produce y consume en todos los continentes. La pectina se concentra más en la fruta ligeramente inmadura, por lo que las preparaciones tradicionales de mermelada suelen usar una mezcla de piezas maduras e inmaduras en lugar de solo maduras para obtener suficiente poder gelificante natural. Hoy en día, la mermelada cubre tostadas, rellena pasteles, se coloca sobre yogur y es uno de los condimentos de desayuno más universales en culturas de todo el mundo. La mermelada se conserva con azúcar y pectina, pero el siguiente untable se conserva con sal y fermentación, y proviene de una tradición culinaria completamente diferente. Las pastas de frijoles fermentados como doenjang, doubanjiang y gochujang no son intercambiables. Cada una utiliza un tipo diferente de frijol, un moho o cultivo bacteriano distinto y un tiempo de fermentación diferente que produce perfiles de sabor completamente distintos. Los registros rastrean la fermentación de soja y granos hasta Asia Oriental, con versiones que han aparecido en China, Corea, Japón y el sudeste asiático durante miles de años, y cada región ha desarrollado su propia tradición distintiva. La expansión global de las cocinas coreana, china y japonesa a través de comunidades de la diáspora y la cultura de los restaurantes llevó las pastas de frijoles fermentados a cocinas internacionales y supermercados de todo el mundo. El profundo sabor umami que comparten todas proviene de que las proteínas de los frijoles se descomponen en aminoácidos durante meses de fermentación. Y filas de ollas de barro selladas, colocadas al aire libre durante estaciones enteras, siguen siendo la forma en que se elaboran las versiones tradicionales. Hoy en día son la base de sopas, marinados, bases para salteados y salsas para mojar, y aparecen cada vez más en la cocina fusión global.
La pasta de frijol fermentada tarda meses en madurar, pero este untable desarrolla su sabor durante años y es algo que pocos considerarían como tal. Quesos como el Epoisses, Taleggio y Brie maduro se vuelven suaves porque la corteza descompone el queso desde el exterior hacia adentro. Se rastrean los quesos de corteza lavada y maduración blanda hasta monasterios franco-italianos, donde crearon maduraciones controladas y cultivos bacterianos específicos. Las exportaciones de queso francés y el movimiento global de alimentos artesanales de finales del siglo XX llevaron los quesos blandos añejos a tiendas especializadas y tablas de quesos en restaurantes de todo el mundo. La corteza naranja rosada que se extiende por la superficie de un queso de corteza lavada es una cultura bacteriana viva llamada Brevibacterium linens, y es la misma bacteria responsable del olor de los pies, lo que explica por qué algunos de estos quesos producen un olor tan agresivamente penetrante. Hoy en día, los quesos untables añejos son el pilar de las tablas de quesos en restaurantes, el servicio de alta cocina y las secciones especializadas de supermercados en todo el mundo. El queso añejo se descompone por bacterias desde el exterior, pero el siguiente untable se descompone por el calor desde el interior, y el proceso fue descubierto completamente por accidente. La clotted cream no se bate, no se cultiva ni se agita. Se forma cuando la nata entera se calienta muy lentamente durante muchas horas hasta que la grasa sube, se agrupa y se convierte en una gruesa corteza dorada en la parte superior. Se originó en Devon y Cornwall, al suroeste de Inglaterra, donde ambos reclaman su autoría y el debate de si la mermelada o la crema va primero en un scone sigue abierto. El turismo británico difundió la clotted cream por el mundo. Hoy se exporta y sirve en salones de té de todo el planeta. Su corteza dorada surge al caramelizarse la grasa con el calor, mientras la capa inferior permanece blanca y espesa, creando dos texturas distintas en cada frasco. Es clave en el cream tea, acompaña scones y es un untable geográficamente específico. La clotted cream requiere horas de calor, pero el siguiente untable se hace bajo presión en segundos y viene de una semilla que muchos solo ven en panecillos. La pasta de sésamo china y el tahini nacen del sésamo, pero saben muy distinto. La pasta china usa semillas tostadas, es más oscura e intensa, mientras que el tahini usa semillas crudas o descascaradas, siendo más suave. Los registros rastrean el cultivo del sésamo hasta el sur de Asia y África, con preparaciones de pasta de sésamo que aparecen de manera independiente en las cocinas china, de Oriente Medio y del sur de Asia a lo largo de muchos siglos. Las comunidades de la diáspora china y la expansión global de la cocina china llevaron la pasta de sésamo tostado a platos internacionales de fideos y salsas, convirtiéndola en un ingrediente ampliamente disponible mucho más allá de las comunidades chinas. Tostar las semillas antes de molerlas libera cientos de compuestos aromáticos, creando un perfil de sabor distinto según el calor que reciban al tostarse. La pasta de sésamo china basa salsas para fideos fríos, hot pot y dumplings, y crece en la cocina fusión internacional. La pasta de sésamo cambia por completo según cómo se tueste, y la última crema para untar de esta lista cambia completamente dependiendo de dónde se elabore, sin que haya dos versiones en el mundo que sepan igual. Vegemite y Marmite vienen de levadura usada, residuo de fabricar cerveza. Así, estos untables intensos son subproductos de otra industria. Marmite se originó en Gran Bretaña a finales del siglo XIX, después de que un científico alemán descubriera que la levadura de cerveza podía concentrarse en una pasta, y Vegemite se desarrolló en Australia a principios del siglo XX como una alternativa local cuando se interrumpieron las importaciones de Marmite. Ambos productos se integraron en las identidades nacionales a través de su inclusión en las raciones de guerra y décadas de publicidad doméstica. Marmite en el Reino Unido y partes de la Commonwealth, Vegemite en Australia. Su intenso sabor salado viene de glutamatos naturales de la levadura.
Y cuando esas células se descomponen durante el procesamiento, los compuestos se liberan en forma concentrada, visible como una masa oscura de levadura que se condensa en una pasta casi negra que apenas se parece a lo que era originalmente. Hoy en día, ambos untables cubren tostadas, realzan sopas y guisos y ocupan el lugar más divisivo en cualquier pasillo de condimentos de un supermercado internacional.